Buenos días, mi nombre es Sebastián Gómez, soy de la licenciatura de Español Inglés. Voy a mostrarles mi formato de anteproyecto que tiene como título Educación para adultos, un camino hacia la liberación. Es una monografía de investigación que tiene como objetivo identificar todas esas actividades, herramientas, modelos, técnicas que sirven a la contribución de la alfabetización en adultos mayores. Sí, entonces como objetivo general busco identificar los modelos, técnicas y herramientas que generen el aprendizaje significativo de la lectura y la escritura en los adultos del Colegio Almirante Padilla Ciclo 1. Entonces, básicamente, eh, como objetivo general, esta monografía busca recolectar ya esas actividades, métodos, técnicas planteadas por algunos referentes teóricos y por otros y por unos compañeros que se han trazado esta misma ruta de la alfabetización y mirar qué actividades, escoger unas actividades que hayan, escoger actividades que hayan sido ejecutadas en esto y mirar de cuáles de ellas son más significativas y más eficaces a la hora de la alfabetización, de lograr este lindo proceso de la alfabetización. ¿Listo? Entonces, como tal, me planteo cuatro objetivos específicos, el cual dos de ellos son de identificar teorías. La primera de ellas es de cómo aprenden los adultos, ya que como sabemos, los niños no aprenden, los adultos no aprenden al igual que los niños, y cuando no se tiene esto en cuenta, los adultos tienden a abandonar el proceso. ¿Listo? Y también de cómo enseñar a leer y a escribir, y en específicamente a los adultos. eh, ya que algunos teóricos, como por mencionar a uno, Vygotsky ya plantea cómo enseñarles esto, para qué sirve leer y escribir y cómo se tiene que desarrollar este proceso, ¿sí? Lo mismo que Paulo Freire, que nos muestra una metodología que contribuye a la alfabetización. Entonces, empaparme de todos estos referentes teóricos para llevar un proceso significativo para ellos. ¿Listo? Los otros dos objetivos es ya, como les dije anteriormente, ya mirar las actividades que fueron planteadas por algunos compañeros y sistematizar las mías, cuáles voy a usar y mirar de ellas cuáles fueron significativas y cuáles no. ¿Listo? O cuáles fueron de mayor agrado para estas personas y crearon más expectativas de aprendizaje o incrementaron un poquito su nivel cognitivo. Y por último, implementar diferentes modelos de clase para ver cuál se ajusta y es más significativo para esta población. Entonces, durante la ejecución, mirar diferentes modelos pedagógicos y mirar cuál de ellos contribuyó más al desarrollo de la alfabetización. La justificación. Entonces, básicamente este trabajo yo lo planteo por el deseo de poder ayudarle a todas estas personas que en su juventud no tuvieron la oportunidad de leer y escribir, ¿sí? Entonces, cuando una persona no sabe leer ni escribir, se condiciona, no tiene los mismos niveles de cognitivos que otras, se siente marginado, a veces se siente un poco inservible para la sociedad, ya que ya este es un requisito que todo el mundo debería saber y que el Estado debería promover, ¿sí? Ya que hay muchas personas que eh, de- eh, con una calidad de vida baja por no tener estas dos herramientas fundamentales del lenguaje. Entonces, este trabajo básicamente nace por el deseo de ayudar a estas personas, ¿sí? El planteamiento del problema. Listo, entonces como sabemos, Bogotá es la capital de Colombia donde nosotros podemos ver la evidencia podemos evidenciar la inequidad social muy grande que hay, donde hay personas con gran capacidad de estudio, con mucho estudio, y hay otras personas que no tienen nivel de estudio
y por lo tanto su condición de vida es un poco precario, ya que al no contar con estas dos habilidades básicas, las personas, como dice Piaget, entre más lenguaje, más desarrollo cognitivo, entonces estas personas tienden a tener un desarrollo cognitivo bajo, tienden a ser pobres porque no pueden acceder a un trabajo con calidad, dependen de las otras personas, pierden su sentido político, de crítica, de mirar qué es lo que pasa alrededor, porque lo único medio de información que ellos tienen es lo que la gente le plantea, lo que ven por noticias y lo que ven por lo que les cuenta la gente de su alrededor, sin ellos tener la capacidad de mirar, de informarse, de buscar en internet, leer un periódico, de escribir sus pensamientos, de por qué esto le parece, de por qué no, entonces se limitan, se cohíben, ¿sí? Entonces, esta, esta investigación, como dije anteriormente, eh, tiene como fin identificar los métodos, técnicas y herramientas que generen el aprendizaje significativo de la lectura y la escritura en los adultos, para lograr que los estudiantes culminen este proceso satisfactoriamente. Los antecedentes, aquí planteo tres antecedentes, dos de ellos son de Colombia, uno de ellos de la Universidad de Chile. Entonces, el primero tiene como nombre la lectura y la escritura para adultos, una tarea gratificante para la educación en nuestros días. Entonces, en este método, en esta primera monografía, las tres son monografías de investigación. En esta primera monografía, ellos buscan implementar el método de Paulo Freire, y ya que los participantes de esta monografía, los participantes de esta monografía ya tenían un nivel básico de lectura y de escritura. Entonces lo que buscaban ellos, los ejecutores, los investigadores, era que las personas que tuvieran que participaran en esta investigación pudieran ver la lectura y escritura desde la parte crítica, ya aumentando sus niveles críticos, y dejar de un lado solo el acto de codificar y descodificar su código, sino mirar un poco más allá desde el método de Paulo Freire, desde la pedagogía de Paulo Freire. ¿Listo? La segunda se llama implementación de las estrategias didácticas, implementación de la estrategia didáctica, identificación de problemas y su impacto en el desarrollo de metas de alfabetización, ¿sí? Y hacia el mejoramiento de los procesos de lectura y escritura en los adultos a través de estrategias didácticas de aprendizaje. Entonces, como pueden ver, estas dos monografías lo que buscaron básicamente fueron plantear actividades. Ellos crearon actividades y mirar cuáles actividades fueron más significativas, ¿sí? Entonces ellos trataron de plasmar actividades creadas por ellos, y de a partir de ellos mirar si sí le aumentó, si sí pudieron, a partir de estas actividades, si sí pudieron alcanzar la alfabetización. Entonces estos antecedentes me dan ya unos referencias, unos puntos de partida para iniciar la mía, para aprender de ellos, para también no que busquen no cometer sus errores, y finalmente que plantear unas actividades o unos métodos que de verdad sean muy eficaces para la adquisición de esta herramienta, como la lectura y la escritura. Listo, en el marco de referenciar, desde la parte disciplinar, planteo tres autores: Carlos Lomas, Fabio Jurado y Rosario Montalegre. En el primero, Carlos Lomas, en su libro Las máscaras de la educación, en el capítulo del poder del lenguaje, él nos explica por qué es importante saber leer y escribir, y más de saber y escribir y leer, qué pasa con el acto comunicativo, con todo eso que se plasma, que se lee, que se escribe, ¿sí? La importancia de la importancia que no solo leer código, leer palabras, código escrito, sino leer comportamientos, leer
todo lo que nos rodea, miradas, expresiones, todo eso. Y porque como sabemos el lenguaje también, como nos puede, sirve para ayudar al desarrollo, también sirve algunas veces mal usamos el lenguaje y podemos destruir personas con las palabras. Entonces, mirar todas estos tips o estas cosas que nos habla Carlos Lomas. ¿Listo? También cae Fabio Jurado, ya un poquito encaminado hacia la lectura. Él nos explica qué es un buen lector, por qué es un buen lector, cómo se llega a ser un buen lector, qué beneficios tiene un buen lector, los niveles que se pueden alcanzar, ¿sí? Y por último, Rosario Montalegre, que ya más se enfoca hacia la escritura y hacia esos métodos que Vygotsky habló y que ella tomó y plantea una serie de actividades que ya nos sirven para cómo enseñar a escribir, qué sirve con que la escritura, cómo desde los primeros pasos de las rayas, de los dibujos, sirven para dar a hacer el acto comunicativo. Listo, en el marco pedagógico planteó cuatro autores: Piaget, Vygotsky, Malcolm Knowledge y Paulo Freire, donde Piaget, como le dije anteriormente, habla sobre a mayor desarrollo, a mayor desarrollo del lenguaje, mayor desarrollo cognitivo. Entonces, ver todo esto que nos habla Piaget desde las etapas de desarrollo y qué influencia tiene el lenguaje en esta. Por otro lado, Vygotsky, desde la teoría sociocultural, que nos habla sobre el lenguaje y la relación que se tiene con el otro, cómo se crea el lenguaje desde nuestro contexto, desde las personas que nos rodean, ¿sí? Cómo al aplicar, a estar más propenso al lenguaje, a las buenas, por decirlo así, buenas costumbres de leer, de escribir, de las personas que nos rodean, nosotros también aumentamos esas capacidades. ¿Listo? Parteando de otro lado, también Malcolm Knowledge, él habla de andragogía, que es el método que se utiliza para trabajar con personas mayores, y él nos explica todo eso, que por qué es tan importante saber que los niños no aprenden igual que los adultos. Y finalmente, Paulo Freire, que él ya se basa mucho en la alfabetización y nos plantea cómo enseñar a estas personas adultas, unos métodos que sirvan, que sean contribuyentes al desarrollo de esto. Listo, desde el marco legal, entonces la Constitución, el artículo 67 de la Constitución Política Colombiana nos dice que la educación es un derecho y que todas las personas, sin importar su edad, tienen el derecho a estas. Sí, nadie puede quedarse sin educación porque estarían faltando a ese artículo de la Constitución Política. Sí, en la misma Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, que es la Ley de Educación, en el título 3, capítulo 2, nos especifican la educación para adultos, ¿sí? Y los objetivos que tienen estas, como por ejemplo, erradicar en el analfabetismo, ¿sí? Y desarrollar esas capacidades políticas, económicas y sociales que contribuye la adquisición de la lectura y la escritura. Y por último, como facilitar cuando tú ya tienes unos conocimientos previos, facilitar el acceso a esa educación, a continuar informándose. El diseño metodológico, entonces, esta, esta, esta metodología, esta, esta investigación se para desde un paradigma sociocrítico, sí, ya que se va a trabajar con la gente en conjunto con ellos, sí, y haciendo en este mismo sentido, trabajando desde la metodología de acción participativa, donde entre todos escogeremos actividades, miramos qué sirve, cómo funciona, qué no funciona, qué cambiamos, qué ponemos, haciéndolo todo muy en conjunto. Entonces, como pueden ver, planteo 8 fases, 9 fases, desde la relación del anteproyecto hasta la presentación de la investigación.
Sí, entonces muy rápidamente me permito leerlas, entonces es referentes, consultar todos esos referentes teóricos de cómo enseñar a los adultos, cómo enseñar a la escritura, la lectura, ¿sí? Cómo enseñar a adultos, como dije, el planteamiento de todas esas actividades, buscar esas actividades, crear un formato donde, pues, donde a través del transcurso de la aplicación, pues yo de la ejecución yo pueda mirar, si plasmar unos ítems y mirar este funciona, este no funciona, funcionó por qué, no funcionó porque se motivaron, no fue motivante la sesión, cómo estuvo como tal la sesión. Sí, ya como tal en la fase 9 en la fase 6 ya se aprecia la aplicación en el Colegio Admirante Padilla. Ya en la fase 7 ya es la pucha, mirar toda esa retroalimentación, hacer ese feedback de cómo fue, cómo estuvo, qué actividades sirvieron, qué actividades no sirvieron, qué fue significativo, qué no fue significativo. Lo mismo en la fase 8 ya en la fase 8 ya es la sistematización del formato ya antes hablado, la sistematización de como tal del proyecto, de dar los últimos toques a la investigación y finalmente la presentación de la investigación. Entonces, como pueden ver acá en el cronograma, se parte en dos pedazos, el cronograma 2021, cronograma 2022. Entonces, en el programa de 2021, entonces es todavía la recolección de información, de creación, ¿sí? Y en el cronograma ya 2022 ya es la ejecución, realizar las actividades y ya ir sistematizando lo que se encontró para finalmente la presentación del proyecto. Entonces, como pueden ver, ahí están las actividades desde el 2021, referentes teóricos de cómo enseñar, caracterización de la población, planear todas las actividades que se ejecutarán, creación del formato que les hablé, que les acabé de hablar, redacción y en los últimos meses ya redactar todo lo que encontramos para ir adelantando todo ese proceso de sistematización. Y ya en el cronograma 2022 ya se ejecutan todas las fases: ejecución del proyecto, diario de campo, sistematización del formato, redacción de datos encontrados, ajuste de trabajo completo y presentación. Listo, muchachos, eso fue todo. Espero que esta investigación pueda ser muy significativa, ya que, como les dije al inicio en la justificación, esta investigación busca ayudar a esas personas que no tuvieron la dicha de leer, de aprender a leer y a escribir, y que por esto han tenido dificultades en su vida, no han podido tener un trabajo, no han podido disfrutar un cuento, leer un cuento, no sé, todos esos beneficios que tiene la lectura y la escritura. Entonces espero que sea un trabajo muy significativo y que pueda contribuir un poquito al cambio social. Eso, muchas gracias.